A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias por estar conectados con nosotros como cada jueves a la señal de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Para nosotros siempre es un placer pedirles que nos ayuden a hacer crecer esta familia, conectándose y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. RCR es muy fácil y también siguiéndonos a través de todas nuestras redes sociales, @RCR750. Y por supuesto agradecer a quienes hacen posible esto, llegar a sus hogares a través de su computadora, su teléfono, su tablet. En la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Malena Nogales, Jay Pacheco y Justo Navarro, y en los controles nuestro querido José Gregorio González, a quien le mando como siempre un beso. Y por supuesto, además, agradecer a nuestros amigos de Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahorias marmoleadas, limón, tres leches, las famosas pavlovas, siempre con todo el cariño del mundo. Ellos son Habibis Cakes y pueden contactarlos a través de Instagram, @habibis_cakes en Instagram, o a través del 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y obviamente amor. Pero además, con mucho amor también los van a recibir en Perfect Hair, el cambio de look que siempre he soñado. Déjalo en manos de los especialistas. Tienen más de 40 años en el mercado y por supuesto tienen alisados, queratina, cirugía capilar. Todos los tratamientos más avanzados los vas a encontrar en Perfect Hair. Ellos están ubicados en el centro comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y pueden seguirlos en Instagram en @salonperfecthair. Y por supuesto también a nuestros amigos del Paraíso Dental, que finalmente está en Caracas, la doctora Danivet Moreno, apodada como la doctora Sonrisa, y con ese nombre ustedes se imaginarán el trabajo maravilloso que ellos hacen. Tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría, porque a veces es complicado llevar a los chamos al odontólogo, pero allí en el Paraíso Dental tienen los mejores profesionales para atenderlos. Están ubicados en la Plaza Madariaga, cerquita de la radio en el Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Pueden comunicarse con ellos a través del 0212-481-9776 y 0424-320-4222, y en Instagram @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental, porque somos el Paraíso Dental. Y ahora sí, bueno, después de un año, qué bueno poder recibir a una persona con la que siempre me da gusto hablar. Él es Juan Antonio Caldés Rodríguez. Habíamos quedado la vez pasada en que nos íbamos a encontrar quizás por un evento más positivo, y lamentablemente hoy vamos a hablar de otras circunstancias, pero él es Juan Antonio Caldés Rodríguez, de Palma de Mallorca, graduado en Ciencias Políticas y Finanzas de Manuel College, además especializado en Oriente Medio, concretamente en Israel, y colaborador de varios medios. Actualmente, además, se encuentra finalizando su carrera en Derecho en la Universidad de Edimburgo y es director de política de la Federación de Jóvenes Judíos de España. Bueno, Juan, gracias por estar con nosotros. Nos convoca, bueno, un tema que a todos nos tiene con los pelos de punta, ¿no? Y muy preocupados. Quizás desde Venezuela, a pesar de la distancia, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. Luego de 5 días de conflicto, estamos hablando además de casi 200.000 refugiados, según números de la ONU. Se estima que además esto llega a unos 4 millones. Rusia ataca e invade Ucrania desde 3 frentes. Vimos esta mañana cómo el presidente ucraniano ya firmaba la solicitud para ingresar a la Unión Europea. Es decir, hagamos un balance general, Juan, ¿cómo lo ves y cómo de alguna manera concibes, ¿no?, este conflicto que nos agarra casi que desprevenidos? Y gracias por estar con nosotros. Bueno, Claudia, muy buenas tardes desde España y muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí un año después y ojalá que lo podamos hacer en mejores condiciones a partir de ahora. Efectivamente, la situación y el panorama a día de hoy es muy triste, no da para ningún tipo de optimismo a día de hoy. Ojalá que sí, las negociaciones ya han empezado en la frontera en Bielorrusia. No olvidemos que Bielorrusia, al fin y al cabo, es socio indispensable para Vladimir Putin, ya que el presidente Lukashenko lleva 25 años instaurado en el poder. Pero bueno, se ha conseguido al menos instalar esa base de negociación, al menos en las que de momento no ha salido nada. El presidente Zelensky ya dijo que veía muy difícil que pudiesen sacar algo de esa negociación, pero bueno, al menos ya se han sentado en la mesa. Pero bueno, también cabe recordar que mientras estaban sentados en la mesa de negociación ha salido un vídeo hace poco, recientemente,
por todas las redes ya está circulando, de Rusia atacando a civiles en Kharovsky, la segunda ciudad más importante del país en Ucrania, en un ataque salvaje matando a civiles. En teoría, vulnerando un poco ese cese de fuego mientras están negociando. Pero bueno, a día de hoy la situación no invita a ningún tipo de esperanza, pero bueno, esperemos que vaya cambiando. Y bueno, desde aquí yo en España, pues preocupado, aunque somos el último país junto a Portugal en el oeste en el suroeste de Europa, y sabemos que Ucrania no está muy cerca. Esto pensábamos mismo también del conflicto de los Balcanes, en la antigua Yugoslavia hace 25 años, y pasó hace 3 horas en avión, y hasta que intervenió Estados Unidos principalmente liderando la OTAN, con los bombardeos durante 90 días a Belgrado en Serbia, no acabó el conflicto. Y esto estaba pasando aquí a nuestras puertas de Europa. Entonces, como bien dijo Zelensky, esto es algo que ha comenzado en Ucrania y que puede tocar perfectamente la puerta de cada país del resto de Europa. Y la situación de refugiados es muy dramática y preocupante, como bien has apuntado, Claudia. De hecho, los últimos números ya son de casi 400.000, casi medio millón de ucranianos en menos de una semana que han tenido que escapar del país. Polonia es el país que está más próximo y que está ayudando, que acogió a 100.000. La propia Hungría 70.000. Y bueno, el resto de Europa, pues yo creo que tenemos que comprometernos al máximo para dar toda la ayuda posible a estos ciudadanos que están escapando de su país en unas condiciones lamentables por la invasión injustificada y vil del presidente Putin. Sí, y hablando justo de lo injustificado, si yo te preguntara de alguna manera cuál es el interés detrás de Putin, lo conversábamos también y me hablabas del nacionalismo, pero hay quienes quizás hablan más bien de una hegemonía que incluso está alejada de la Unión Soviética, ¿no? Que tiene que ver mucho más con un tema del nuevo orden mundial. De hecho, hay una historiadora italiana que se llama Domitila Sagramoso que dice que no buscan replicarlo en la Unión Soviética porque sería anacrónico e imposible, pero que definitivamente están haciendo uso de su espacio, ¿no? De hecho, hay un autor que también dice que es del espacio vital de Hitler al espacio espiritual de Putin. Entonces, ¿qué quiere Putin, no? ¿Y qué podríamos esperar de estas acciones militares? Bueno, primero de todo es muy difícil meterse en la cabeza de un dictador. Eso para empezar, a menos que tengas ese tipo de mentalidad. Es muy difícil saber qué está pasando por la cabeza de Putin. Yo creo que todos los pasos que ha dado a día de hoy, por lo que estamos viendo con sus acciones, el plan determinado, estaba muy medido. Él no toma un tipo de decisión así, porque sí. Esto estaba muy medido. Yo creo, desde mi punto de vista, que desde hace ya varios años Rusia y China, que al final el poder de Occidente, esa hegemonía que ha durado durante tantísimo tiempo y que se vio escenificada con la caída del muro de Berlín en el 89 y con la disolución de la Unión Soviética en el 91, con Boris Yeltsin siendo un gran demócrata y visionario, sabiendo que ese proyecto era anacrónico, como has dicho, nos dejó permitir ahora mismo en estos 30 años un periodo de paz como no se había visto en la historia del ser humano, y también con la caída de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Yo creo que Rusia y China ven a un Occidente que se está autosuicidando en muchos aspectos, sobre todo en cuestión de los valores que hemos defendido, como son, siempre lo hemos comentado, las tres grandes ciudades de donde venimos: Jerusalén, la capital del espíritu del monoteísmo judío-cristiano, y luego Grecia con la democracia y Roma con el Estado de Derecho. Esos son los tres pilares que han aunado la unión de Europa. Por muy distintos que hayan sido nuestros pueblos, idiomas o culturas, esos tres pilares eran sagrados en Europa, y eso lo entendieron bien los padres fundadores de la Unión Europea. Es preocupante ver cómo estamos alejándonos mucho de esos valores y, como he dicho, autosuicidándonos. Eso Putin lo ha visto, y cuando un dictador ve sangre, ataca. Evidentemente que China también lo está viendo en un segundo plano, aunque están intentando ser ecuánimes y equidistantes en el conflicto, pero yo creo que todos sabemos perfectamente, no han condenado la agresión firme por parte de Rusia, porque por detrás hay un interés. De hecho, una noticia importante a recalcar fue que mientras se producían los Juegos Olímpicos de Invierno, China dijo que han firmado un acuerdo en que en los próximos 30 años todas las exportaciones de gas natural iban a ir a China, y que China iba a pagar incluso más que la Unión Europea. Evidentemente que ahí están pasando cosas, y no es casualidad que el virus justamente se originase en China, ahora Rusia empezando, esperemos que no y confiemos que no, que podría ser el comienzo de una tercera guerra mundial, porque recordemos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial empezaron en países, digámoslo así, pequeños e insignificantes. El primer caso fue Bosnia, un país poco relevante, con la muerte del archiduque. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, con el espacio capital que tú mencionabas, Putin
invade Austria, Checoslovaquia, con el pacto con Chamberlain tan famoso, y finalmente Polonia, lo que ya decanta exacto, el comentario del espacio vital. En este caso, evidentemente, yo como judío no puedo decir que Putin a día de hoy es equiparable a Hitler, porque no está llegando a ese nivel de maldad absoluta de un plan de exterminio sistemático contra un pueblo. A día de hoy eso no se puede decir. También me parece una barbaridad, te digo, que un hombre como Putin haya dicho que el gobierno ucraniano está liderado por drogadictos y neonazis, cuando justamente, que ya lo haremos ahora en breves, el presidente de la nación y el primer ministro son judíos. Me parece una barbaridad, no tiene ningún tipo de peso y de razonamiento. Y evidentemente que podríamos decir a partir de ahí, y yo creo desde mi punto de vista, que sí, con el espacio vital hay un paralelismo, porque ha usado el mismo pretexto que usó Hitler. En el caso de Putin, diciendo que tiene que defender a los rusos, por ese concepto de la Gran Rusia que usó la Gran Serbia previamente también, en el caso de la Guerra de los Balcanes, cuando se estaban disolviendo, países como Croacia, Bosnia, Croacia, Bosnia, Eslovenia, etc. Y en el caso de que los rusos del este de Europa, en el Donbass y en Lugansk, están sufriendo una persecución, un genocidio, como él dijo, que no es verdad, porque eso se tiene que demostrar con hechos y con datos. Entonces, en ese sentido sí que podríamos alegar eso. Yo creo que Putin, para acabar, está clarísimamente intentando reavivar la Unión Soviética, no la Unión Soviética tal y como la tenemos concebida, de lo que fue en su momento, porque él mismo lo ha aceptado en muchos de sus discursos, que eso es anacrónico y que muchas cosas no funcionaron bien, empezando por la economía de mercado, que hay ahora instalada más o menos, aunque tenemos una élite mafiosa que creo con los oligarcas, que es la que realmente lleva el cotarro en Rusia, pero sí que está reavivando ese sentido nacionalista que siempre ha existido dentro del pueblo ruso. Basta, remontémonos a Pedro I, Catalina II, en la época zarista y luego finalmente con la Unión Soviética. Siempre Rusia le ha costado mucho alcanzar un periodo de tener una democracia plena, que yo creo que realmente no la ha tenido nunca. Y finalmente pues nos vemos en las mismas. Al final la historia desgraciadamente se repite una y otra vez con patrones distintos, y vemos en este caso como Putin está intentando revivir, porque como he dicho en Occidente cama es decrépito, está reviviendo ese sentimiento nacionalista a través, con diferencias, porque la Unión Soviética tiene el componente ateo, totalmente ateo. Él no, él usa el componente de la Iglesia Ortodoxa siempre, que está apoyándole al 100%. Y ese cristianismo, que ya me dirás tú que tiene el de cristiano, nada, en mi opinión, pero está usándolo a su favor y reavivando esos valores cristianos que se están perdiendo en la zona, según él dice. Y luego el componente del ejército, que es fundamental, que da un sentimiento de nacionalismo. Así que, separando las distancias, pues yo creo que en esas estamos con el señor Putin. Sí, definitivamente, si bien, como tú dices, es imposible meterse en la cabeza de un dictador, había una serie de elementos que quizás nos podían decir hacia dónde iba, ¿no? Y hacia eso quiero orientar mi siguiente pregunta. Tú lo has descrito perfectamente bien, estamos hablando de quizás no la replicación del Estado soviético, pero sí los símbolos, ¿no? El ejército, más todo este tema de valores que podrían ajustarse a esa ideología, etcétera. Pero en todo caso, frente al otro lado está lo que nos une, ¿no? La libertad, ese individualismo que probablemente Occidente a veces lo olvida, y quizás la diferencia de visiones que existen entre Europa y América, y también lo conversábamos, ¿no? Cómo quizás eso no nos ha permitido tener estrategias en común para precisamente hacer frente a amenazas como estas, que no se quedan en Rusia, y eso también quiero que lo comentes, no solamente con estos países como Bielorrusia, como tú lo explicas, sino qué ha pasado con Occidente y por qué nos agarran tan desprevenidos, si definitivamente ya venía desde hace algún tiempo mostrando señales hacia dónde iba, ¿no? Y no solo es Putin, es China, como tú bien lo decías, estamos hablando en nuestro caso, para esta audiencia de Latinoamérica, del chavismo, estamos hablando de la respuesta de Bolsonaro ayer diciendo que no hay un derrame de sangre, es decir, es el cinismo también de quienes tenemos al lado y no terminan de reconocer lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos agarra desprevenidos? ¿Y cómo podemos utilizar ese sentimiento? Y perdón que me extienda, que ahora de alguna manera vemos cómo se está unificando, ¿no? Pasamos de ver a un presidente ucraniano decir que estamos solos, a insistir en la resistencia, y ahora ver cómo determinados apoyos han venido de alguna manera contribuyendo a ese proceso de lucha que lleva Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó? Vale, son muchos temas a tratar, punto a punto. El primero, me gustaría empezar con una analogía que la gente, yo creo que seguramente conocerá, lo habrán visto escenificado en la película de 300, que es una película bastante famosa, con la guerra de las Termópilas, la famosa guerra de las Termópilas, que esto nos suena a
de antaño, tiempos de antaño. Pero bueno, al final la historia es lo que he dicho, siempre se acaba repitiendo con patrones distintos. En aquel momento teníamos a un ejército de 300 espartanos valientes que querían defender lo que era la cuna de la democracia griega contra el imperio persa, que se quería expandir. Ahí veíamos ya el eterno debate de libertad o el camino de servidumbre, como marcaba Hayek. El camino del individualismo o del colectivismo, el camino del intervencionismo estatal o del no intervencionismo estatal. Es el eterno debate de la libertad y la esclavitud. En aquel caso, ya, todos recordarán que al final esos 300 valientes soldados murieron, pero murieron y ganaron, como digo yo, es verdad que murieron y perdieron en ese caso, pero al final Irán, lo que se Irán ahora, lo que sería el imperio persa, no llegó más allá de ahí. Pero ganaron el relato. A día de hoy el relato ucraniano lo está ganando totalmente el presidente Zelensky, que también yo creo que gran parte de Occidente está abrazando ese discurso, como debe ser. Desgraciadamente tenemos países, en algunos sentidos podríamos decir puppet states en inglés, satélites, estados títeres, como es el caso de Venezuela, que vosotros bien lo sabéis con las relaciones que ha habido el primero Maduro en no condenar, que va a condenar evidentemente si tiene las relaciones que tiene con Rusia, y China, el primer país que ya desde hace mucho tiempo está invirtiendo económicamente en Latinoamérica y en África, que yo me fijé en un viaje que hice a Ruanda en el que el aeropuerto ya tenía nombre chino hace 15 años, para que veas. Entonces, yo creo que Occidente al final, esto lo comentábamos tú y yo un día, Occidente, lo que ha pasado en estos últimos años, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial en Occidente, no conforma la regla, sino la excepción. La historia del ser humano está repetida por patrones de guerra, en los que siempre, cada un cierto periodo, 5, 10, 15, 20 años, ha habido guerras. Es la historia de la infamia, es la historia del ser humano, muy desgraciadamente. Pero nosotros hemos nacido en el mayor periodo de prosperidad de la historia del ser humano, aquí en Occidente. Yo el primero, y tú en muchos aspectos, hasta la llegada sobre todo de Maduro, y ya empezando evidentemente con el chavismo, también se vivió, pero nosotros no hemos vivido un periodo de guerra como lo vivieron nuestros abuelos, gracias a Dios. Entonces, la gran diferencia donde reside es que a día de hoy, Rusia y China tienen, aparte de la población, no quiero decir a toda, porque evidentemente hay gente que no está de acuerdo, lo que pasa es que por miedo no lo puedo decir, aún así hay muchos cientos, a día de hoy miles de rusos que se están echando a las calles en San Petersburgo y en Moscú atacando al gobierno, y eso tiene mucha valentía porque saben las consecuencias que puede derivar en llegar a la cárcel y penas mayores. Pero dicho eso, evidentemente que hay un componente de la población que apoya eso, si no, no se llega a donde se llega, y en el caso de Putin es evidente tras 25 años en el poder. Pero fuera de eso... Perdón que te interrumpa, que es minoría los que pensamos y los que nos guiamos por todo lo contrario. ¿El qué, perdona? Que tú consideras que somos minoría los que de alguna manera estamos contra eso, o cómo lo ves en esa relación. Yo creo que en el mundo hay, claro, es muy difícil establecer la diferencia entre gobiernos y ciudadanía. Es algo que hay que hacer. Yo condeno al gobierno de Putin por sus acciones y no a la población rusa. Pero ¿hasta qué punto no podemos condenar a una población? Es muy difícil. Yo aquí no quiero moralmente decir si eso está bien o está mal, porque es muy difícil analizarlo, pero en el caso de Hitler, sin meternos en la época nazi, evidentemente. También está ese debate, ¿fue el gobierno o no fue el gobierno? Porque evidentemente que fue elegido democráticamente a través de unas urnas, entonces había parte del pueblo alemán que sí que lo adoraba, y esto es así. Y en el mismo caso de Putin se podría decir lo mismo. Entonces, al final esos son los populismos, ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos. Pero fuera de eso, yo creo que Occidente, hay 2/3 partes del mundo que realmente odian nuestro sistema de valores, y otros sí que lo admiran y quieren imitarlo, pero no saben cómo hacerlo, o tienen, que esa es la parte de la población que digo, que quiere imitar ese estilo de vida, pero que tiene unos dictadores que no lo dejan, como es gran parte de Irán, que sí que quiere cambiar al gobierno de la teocracia iraní. Sin meternos en eso, creo que al final son dos estilos de vida, ese choque de civilizaciones del que hablaba Huntington, en muchos aspectos sí que es verdad, sí que es verdad. Y en ese sentido, lo que hemos vivido en Occidente, cuando digo Occidente principalmente me refiero a Europa, Estados Unidos, Canadá y parte de Latinoamérica. Lo que pasa es que Latinoamérica ahora mismo está muy enlazado con Occidente en el sentido que se está autosuicidando. Es un continente muy rico en recursos naturales y de gente, por supuestísimo, yo la simpatía que tengo evidentemente desde España con el pueblo latinoamericano, pero que creo que al final siempre optan por tener dictadores. Lo hemos visto ahora muy recientemente en Chile. Y Chile era el país más próspero de Latinoamérica. Y de Bolsonaro, pues, ¿qué vamos a comentar de la barbaridad que ha dicho? No hay que dedicarle ni un minuto. Entonces, realmente los que amamos la libertad
no somos tantos, tantos, tantos. Antes lo éramos más. Occidente estaba comprometido a esa amor hacia la libertad. A día de hoy hemos visto, especialmente desde la izquierda, evidentemente, sobre todo desde que cae la Unión Soviética, la izquierda se ha reabierto muy, muy inteligentemente y se ha rearmado con un discurso de, sabiendo que la lucha de clases era un discurso marxista que ya no iba a vender porque se había desmembrado por completo, lo cambian a la lucha de identidades. Y a día de hoy todo es identidad, todo es versátil, todo es subjetivo. Y eso es un problema, porque eso es como la Torre de Babel. La Torre de Babel se desmorona por completo en la historia porque no tenemos esa habilidad para comunicarnos como seres humanos los unos con los otros. Entonces, me alegra ver lo bueno, lo positivo de esto, para que no sea todo negativo, es que por fin empezamos a ver que sí que está empezando a activarse Occidente. Suiza, que es el país más neutral de la historia, hasta Suiza se ha pronunciado congelando los activos, que en otras palabras eso significa que los paraísos fiscales, eso es un golpe muy duro para los oligarcas rusos, eso es una gran noticia. Todo el tema que has comentado tú a nivel deportivo, que es bastante fuerte, el expulsar a Rusia de todas las competiciones, y por fin vemos un proyecto más o menos unido de Europa. Ahora faltará ver cuál es la siguiente jugada, porque esto es un tablero, y ya pararé, esto es un tablero, la geopolítica es un juego de ajedrez al final. Rusia ha movido ese primer peón, podríamos decir, en el que ha atacado. Estados Unidos, cuando decimos la OTAN principalmente decimos Estados Unidos, sabe que si mueve ese peón hay una posibilidad muy alta de que entre el tercer jugador a la mesa, que es China. Y las guerras mundiales han sido así. Un jugador entraba, luego el segundo y luego el tercero. Eso es la geopolítica, muy desgraciadamente, con vidas humanas. Pero es eso, cada uno defendiendo sus intereses y su relato. Entonces, también tenemos que prestar atención en lo que pase en Taiwán en las próximas semanas, que lo hemos comentado tú y yo en algún momento, porque es un país democrático, nuestro aliado en Occidente, que China desde hace tiempo quiere volver a invadir. Así que tenemos que estar muy pendientes de eso y de ver, evidentemente, la evolución en mi continente, que es Europa. Y Nos quedan unos minutos y yo no quiero dejar de preguntarte también por el líder, ¿no? Del líder ucraniano Zelensky, al que no le podemos quitar crédito, ¿no? Estamos hablando de un hombre de 44 años, judío, comediante, que con un partido desde el año 2018, o sea, demasiado reciente, que ha sabido de alguna manera como unificar ese sentimiento, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre eso? Porque además, y lo conversábamos también, ¿qué significa volver a creer en este punto, ¿no? En el liderazgo, en la política, en la humanidad, ¿no? Porque tú bien lo decías, en el caso de Varsovia, cómo vemos estos lugares donde están recibiendo a tantos refugiados, gente dispuesta a ayudar, toda la gente que se ha sumado al voluntariado. Entonces, dentro de todo, es también recuperar la esperanza y volver a creer, ¿no? por supuesto, ese es el mensaje positivo que tenemos que intentar sacar de esta conversación, y es que el presidente Zelensky está escenificando a la perfección lo que es un valor que se ha perdido, que es el honor y la valentía, el heroísmo, ese David contra Goliat, y él como judío lo sabe bien lo que es ese David contra Goliat. Entonces todos esperábamos que cuando Rusia empezó la invasión hace casi una semana, por cómo era, porque claro, el ejército ruso es uno de los más grandes del mundo y no podemos comparar al ruso con el ucraniano. Pensamos, esto va a ser cuestión de días. Y cuando vimos en el segundo o tercer día que estaban a las puertas de Kiev, dijimos, es el fin. Y cuando él salió a la televisión diciendo, esta puede ser mi última noche vivo, todos pensamos que podría ser el fin. Pero no, están resistiendo, y esa es la diferencia. El pueblo ucraniano es uno de los pueblos que más ha sufrido históricamente. Ha sufrido lo peor del ser humano, que es el nazismo y el comunismo. Bien lo sabe Zelensky, porque su abuelo, como contó él, fue capitán de guerra en la Unión Soviética y luchó contra el nazismo. Y el hecho de que esté representando ese heroísmo que se había perdido, porque al final el problema de Occidente durante mucho tiempo ha sido que hemos vivido con demasiada paz. Y el otro día leía un artículo muy interesante que decía, cuando vives con demasiada paz y te lo dan todo hecho, buscas problemas que no existen, artificiales, porque estás aburrido en la rutina. El pueblo ucraniano ha sido un pueblo que ha sufrido mucho históricamente. Zelensky está dando otra cosa, está dando una lección en relación al antisemitismo, que mucha gente, que el antisemitismo, ya hemos hablado, es un virus de los más antiguos del mundo que siempre va a estar ahí, está gobernando a una de las naciones más antiguas del mundo, una nación sumamente cristiana, y él, como judío, está demostrando que antes que nada es ucraniano y que es leal a su país. Porque el presidente Ghani en Afganistán se fue por patas en cuanto empezó la ofensiva talibán, al igual que muchos otros presidentes. Y Estados Unidos se lo dijo en esa famosa frase que ahora yo creo que ya es para la historia, cuando le dijo, le ofrecemos el pasaje, venga a Estados Unidos. Y él dijo, no necesito un pasaje, no necesito que me llevéis en un vuelo, necesito munición para defenderme.
Y yo creo que esas son frases que pasan a la historia. Igual que cuando llegó en su discurso de apertura en el año 2019 a la presidencia del gobierno, con tan solo 40 años, un partido nuevo, cargándose al antiguo presidente, que era un hombre corrupto muy cercano a Putin, muy multimillonario, y de repente dijo en ese gran discurso de apertura: no pongan ustedes imágenes mías en los despachos, yo no soy un ídolo al que hay que adorar, pongan fotos de sus familias y cada vez que tomen una decisión piensen en sus hijos y en el bienestar y en el futuro de nuestro país y de las futuras generaciones. Entonces yo creo que no solo son palabras, sino que se ha traducido en hechos, porque él es el primero que está ahí todos y cada uno de los días con su pueblo, y eso es lo que hay que admirar y que tenemos que, todos y cada uno de nosotros, creo que esto es un mensaje muy positivo para Europa y para los que creemos en la libertad y en los pequeños, como he dicho, en el David contra el Goliat, en los pequeños héroes que al final se convierten en grandes héroes, y espero que esto nos ayude a tomar conciencia de la suerte que tenemos, de los que vivimos en los regímenes demócratas que vivimos, de que no nos podemos quejar para nada y de que hay que darle gracias a Dios todos y cada uno de los días, porque la guerra al final puede pasar en cualquier momento y es algo dramático y tristísimo. Así que yo creo que la figura de Zelensky nos hace recuperar el amor hacia la política, que está muy de capa caída con la corrupción en todos los lugares del mundo y sobre todo y más en especial a la humanidad. Juan, nos queda un minuto ahora sí, pero primero no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Acá en Venezuela, donde el tema político está casi metido en nuestra vida cotidiana, no dejamos de hacer comparaciones, ¿no? Pero sobre todo porque ahora todo está conectado. Es decir, vemos desde un papá bailando en TikTok para su hija, ¿no? Para demostrarle que está vivo, hasta una misma Ucrania. O sea, un montón de símbolos que de alguna manera nos hacen pensar que esto es otro momento, ¿no? Y que ahora todos estamos de alguna manera conectados y cerca. Y tú estuviste en una de las protestas en Alemania. Yo quiero finalizar con eso. ¿Qué sentiste, no? Estando allí justamente en ese lugar, además tan histórico, en un momento histórico. Sí, fue justo el jueves por la noche con el primer día de la invasión y yo me encontraba ahí con mi padre en Berlín, en la capital alemana, y en la Puerta de Brandenburgo, en uno de los lugares más históricos del ser humano, porque al final por ahí desfiló Napoleón, por ahí desfiló Hitler, ahí se produjo el gran discurso de Reagan diciéndole al señor Gorbachev: tear down, tear apart this wall, acabe con este muro, destrúyalo. Entonces son sitios en los que se ha construido la historia. El estar ahí con la Puerta de Brandenburgo iluminada y miles de personas cantando por la libertad del pueblo ucraniano, para acabar con la guerra, insultos contra Putin, fue eso, que casi todo fue en alemán y en ucraniano. Yo no entendía casi nada, pero bueno, creo que pude deducir más o menos del contexto. Fue realmente sobrecogedor, una experiencia increíble, y me di cuenta de que al final quiero creer en el renacer de Occidente, que ha estado muy de capa caída. Yo soy el primero que soy muy pesimista en muchas cosas, porque creo que, como he dicho antes, se está autosuicidando y estamos rechazando nuestra historia, que no deberíamos, porque evidentemente que la historia está compuesta de buenos y de malos momentos, pero no todo es blanco ni todo es negro, las cosas son grises y hay que analizarlas con los ojos del momento. No podemos, eso es tenemos una palabra muy rica que es la ucronía, no podemos analizar cosas del pasado con ojos del presente, eso es una barbaridad, porque partiendo de esa base nos cargaríamos toda nuestra historia. Y yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ese legado judeo-cristiano y greco-romano, que nos ha permitido vivir, como he dicho, el mayor periodo de prosperidad y de libertad. Así que, bueno, como he dicho, pues fue un momento único, y a partir de ahí, pues ser un poco optimista y ojalá que esas negociaciones entre ambos bandos lleguen a buen puerto, que se acuerde un alto al fuego, la paz, que ya veremos cuáles son los términos de ese acuerdo, que esperemos que se produzca y que esto no vaya a mayores y que no vaya involucrando a mayores partes y que nos lleve a todos a una tercera guerra mundial, y ojalá que todos apostemos por el camino de la paz. Así que esas son las conclusiones finales. Muchísimas gracias, Juan. Yo también quiero ser más optimista y me quedo con esa frase. Ojalá este proceso tan doloroso sea el renacer de Occidente y también un aprendizaje para nosotros, ¿no? Que lo estamos viendo de lejos, pero a la vez tan cerca. Y gracias, te quiero agradecer, Juan Antonio Caldés, de Palma de Mallorca, graduado en Ciencias Políticas y Finanzas de Manuel College, Boston, especializado en Oriente Medio. Ya ustedes se saben el currículum, pero bueno, de alguna manera, gracias por estar con nosotros. Esperemos que esto sea más seguido y que podamos seguir contando con tu análisis. Muchísimas gracias a ti por todo, Claudia. Un saludo. Gracias. Les estamos presentando Contigo,
el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Gracias por estar conectados aún con nosotros. Ahora, a la vuelta, conversamos con David Petit, politólogo e historiador, experto en pensamiento, lenguaje y discurso político, investigador y profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en espera de presentar su trabajo doctoral en historia. David, ayer veíamos justamente un artículo que publicabas, ¿no?, del espacio vital de Hitler al espacio espiritual de Putin. ¿Nos puedes explicar un poco cómo lo ves, cómo ves esta dinámica? Bueno, ya va básicamente a una semana del inicio de este conflicto. Y gracias por estar con nosotros. Hola Claudia, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Bueno, básicamente, como dijeron previamente, no es que el analista, ¿no?, en este caso, yo me haya metido de alguna forma en la cabeza o tratar de meterse en la cabeza del actor político, en este caso de Putin, sino que simplemente creo que se han hecho análisis a veces como muy apresurados, ¿no? Sobre todo en cuanto, por ejemplo, tomar algún argumento dado por Putin como este espacio espiritual que no tiene asidero, por eso yo escribí un mini artículo sobre ello, y tratar de compararlo con lo que se ha hablado sobre todo desde el realismo político en las relaciones internacionales, es decir, sobre la afectación que siente o que percibe Rusia, en este caso Putin, hablando de una autocracia, en cuanto a su espacio vital, en cuanto a su interés vital, en cuanto a ámbitos de carácter geopolíticos o estratégicos. Entonces, si nosotros, el analista en general, ¿no?, si el analista cree que ese es solo el argumento para fundamentar, por ejemplo, la acción bélica de Rusia, creo que hay problemas allí. Porque cuando uno va a ese tipo de argumentos, es
creo que fácilmente, por lo menos criticable. No desmontable del todo, pero sí criticable. En el sentido que, como coloqué en ese mini artículo, no hay una teorización sobre lo que es la teoría del espacio espiritual, entre comillas, al que hizo mención Putin. Sí hubo por muchos años, obviamente, una vasta teorización y como también una vasta refutación en cuanto a lo que era el espacio vital. Y de ese espacio vital, que alguna vez fueron, bueno, las fronteras naturales entre el siglo XVIII y XIX, posteriormente entre el XIX e inicio del siglo XX, sobre ese espacio vital y donde políticos como Hitler se valieron de ello, y sobre todo el elemento comunicacional. Yo creo que el elemento comunicacional, que es donde yo me centro, es esencial en cuanto a cómo yo argumento o cómo yo valido, cómo yo legitimo mi acción política. En este caso, con este argumento del espacio espiritual y que algunos lo han tomado prácticamente a rajatabla como una especie de afectación sobre el espacio vital. Por eso yo escribí, ¿cuál es el espacio vital? Realmente es demostrable, es comprobable empíricamente que Rusia, estoy hablando de Rusia en general, o sea, como Estado-nación, incluyo a la población, más allá de lo que piensa un líder político como Putin, que se ha convertido, o bueno, creo que siempre ha sido un autócrata, siempre ha sido un tirano. El problema es que desde las relaciones internacionales, yo soy politólogo, versado en el área internacional, con un posgrado en el área internacional, etcétera, y Putin era prácticamente como la quintesencia del hombre estadista. Y hemos visto que no es así. Era una máscara que tenía. Y argumentar por parte de algunos analistas en general en cuanto a que afecta la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, afecta de manera directa el espacio vital ruso, yo creo que no es tan así. No creo que sea tan así, y precisamente creo que el argumento de Ucrania, bueno, de todos los ucranianos, porque recientemente hasta ahora es que el presidente Zelensky, de que ellos se sentían querían entrar en la OTAN precisamente porque pensaban que eran inseguros, creo que se ha validado. Se ha validado muchísimo más porque los invasores son los rusos a Ucrania y no la OTAN, la Unión Europea, etcétera, a lo que es territorio ruso. Entonces, por eso yo creo que hay que partir por ese elemento. De hecho, quisiera leer una parte de tu artículo que dice justamente, Rusia hoy día, y a pesar de las justificaciones que tú las acabas de mencionar y lo que dicen del espacio vital, realmente no se siente afectada en su interés vital, ¿no? Lo pones tú y te lo digo entre comillas, ¿no? Por lo menos no como un Estado-nación. Y dices que decir que sí existe implicaría dos cosas. Uno, que toda su población siente esa necesidad de ese espacio espiritual, o sea, creo que no hay sustento de eso tampoco. Y dos, que está el espacio y necesidad solo es encarnado por Putin. Entonces estamos hablando, obviamente, más bien de una personalidad ¿cómo tú lo describirías en ese sentido? Entonces, más allá de lo que nos acabas de decir en el sentido de justificar esto y qué podemos esperar, ¿no? Claro, porque hay que entender, una de las posiciones que se tienen es que la acción es por Putin. O sea, la llevó Putin, dado que es una autocracia, dado que no podemos entonces comparar, se dice ahora que comenzó lamentablemente el conflicto, a los rusos con su gobierno. Ese es uno de los argumentos que se dan. Sobre todo en cuanto a qué, en cuanto a quienes dicen que hay que respetar la posición de los rusos, no todos los rusos son iguales, etcétera. Ese es un argumento que siempre se repite. Entonces, por eso yo parto de la premisa que ciertamente el gobierno ruso, la autocracia rusa, no es una democracia porque no son occidente, ellos mismos lo dicen y lo tienen, y por tanto, si no son occidente y ellos no se ven como occidente, no piensan igual a nosotros. Si no piensan igual a nosotros, hay que tener cuidado a la hora de analizarlo desde la manera de política internacional, de política en general, ¿ok? Si ellos son distintos, hay que ver en su contexto adecuado cómo podemos comparar eso que los analistas dicen en cuanto a interés vital, interés geopolítico, espacio vital o ahora espacio espiritual. ¿Por qué te lo digo, Claudio? Porque sería tanto como hacer una comparación, aunque ellos no se dan cuenta, de que el Hitler y el sistema totalitario de la época de previo y durante la Segunda Guerra Mundial, en especial previo a la Segunda Guerra Mundial, es comparable con este. Y no creo que sea comparable. ¿Por qué? Porque como dijo el politólogo, el colega predecesor, son contextos muy distintos. Los que trabajamos historia, sabemos que la historia no se repite, simplemente hay características que más o menos uno toma en cuenta, hay elementos que uno toma en cuenta para poder analizar de alguna manera, de una forma plausible,
cualquier tipo de circunstancia, de crisis, de elemento, etc. Ahora, te digo esto ¿por qué? Porque en el plano de, como yo coloco allí, de que los rusos realmente se sientan de alguna forma intimidados, inseguros por parte de Occidente, yo creo que esa no es la postura de los rusos, de la población rusa en general. De hecho, esa no es la postura de Rusia, sino hasta los últimos años. Y es más allá, en el 2014, como también comentó mi predecesor, en el 2014 ellos actuaron de una manera que verifica lo que venía planteando Ucrania. Es decir, no puede ser válido, Claudia, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía, por ejemplo, y que afecta mi interés y mi espacio, vamos a llamarle vital, ¿verdad? Interés nacional, para Rusia, pero no es válido para países como Ucrania, que quieren entrar en la OTAN, como Suecia, como Finlandia, etc. ¿Por qué? Porque si tú me estás diciendo que estás validando el argumento de que se siente inseguro Rusia, también tienes que ver la otra contraparte, que hay otros estados que se sienten inseguros de Rusia, y por eso es que Ucrania quería entrar en la OTAN, porque se sentía inseguro de que en algún momento le iba a quitar territorio y lo iban a atacar, cosa que ya ha pasado. En cambio, el argumento de que la OTAN está afectando los intereses rusos no ha pasado. Entonces tú tienes un elemento que lo puedes comprobar empíricamente, pero tienes otro elemento que no, porque entonces ¿cómo se mide la seguridad, Claudia? La seguridad no se puede medir solamente en cuanto a una potencia que yo creo que heredó su lugar en el mundo geoestratégico, geopolítico, a partir de de la época de la bipolaridad. No creo que eso sea lógico. El argumento, y yo me baso en eso, ¿cómo se construye un argumento que sea válido? Más allá del análisis, porque si tú no sabes argumentar, no puedes analizar, Claudio. Entonces, repetir cosas de autores como Brzezinski, etcétera, que con su tablero mundial, yo creo que es una posición, es una postura, pero hay otras, porque también tienes que ver cuál es la seguridad y cómo esto, porque las posturas teóricas y geoestratégicas no son inmanentes, van cambiando. Y a la población rusa, que es tu pregunta, yo no creo realmente, y eso se ve con la cantidad de soldados que se rinden al día, y que no quieren luchar con sus hermanos, con sus primos hermanos, eslavos también, que son ucranianos, que también son cristianos, la mayoría ortodoxos. Yo no creo que ellos vean a Ucrania y a otros países, como no sé, como Polonia, etcétera, como sus enemigos directos. No es el caso de la Alemania nazi, donde sí había un proceso pero impresionante de lavado, prácticamente de propaganda, lavado cerebral, desinformación, etcétera, para decirte que nosotros los nazis somos los que tenemos que mandar en el mundo. Putin no hizo eso. Por eso yo lo que hice fue tratar de hacer como una especie de analogía o una metáfora en cuanto a ese espacio espiritual que solamente Putin conoce. No creo que otros rusos conozcan ese espacio. En cambio, los alemanes de la época nazi, la inmensa mayoría, sí estaban con Hitler y sí creían que ellos debían levantar un imperio, un tercer Reich. Y justo hacia allá también quiero llevar la entrevista, David, porque si bien tú te especializas en el tema del argumento, del relato, hemos visto múltiples comparaciones entre lo que es Zelensky y Putin, ¿no? De hecho, ayer leí un artículo que hablaba justamente de esa comparación. Hemos visto, por un lado, a un líder ucraniano muy cercano, tú de hecho lo has publicado en tus redes sociales, cómo se ve la diferencia entre el trato del ucraniano y sus pares y el trato de Putin muy frío, gris. ¿Qué podemos ver de ese discurso? Porque además esta mañana lo escuchábamos y él hablaba justamente ya de la reparación. Y yo creo que ya apelando incluso a ese sentimiento de justicia que obviamente va a aflorar también después de todo este proceso, que esperemos sea corto, en el sentido de decir, mira, esto lo tiene que pagar Rusia, ¿no? Entonces, ¿quién está ganando el relato? ¿Y qué análisis podemos hacer entonces entre esos dos discursos, dos líderes que obviamente son muy distintos? Hoy Occidente, hoy el mundo en general, ¿espera más líderes como Zelensky o qué podemos decir? Yo he visto algo que de verdad la mayoría de los que hemos criticado la postura sobre todo de Occidente, lo que está ocurriendo, como también dijo mi colega antes, éramos un poco, yo creo que negativos o pesimistas, ¿no? Algunos más realistas en cuanto a lo que estaba ocurriendo. Y parecía que y creo que todos caímos en un error. Y esto ya vas a ver que para mí es bastante positivo. Nosotros creíamos que Occidente, nosotros, prácticamente no nos importaba la política. Y no nos importaban algunos elementos
sobre todo más cercanos a lo que es la humanidad, ¿no? La solidaridad, la fraternidad, etc. Y resulta que en tu pregunta, precisamente es algo que ha explotado muy bien la comunicación política, ¿no? Y la propaganda, como se llamaba antes, Zelensky y su cuerpo asesor, porque han llamado a eso, ¿no? A esos elementos en cuanto a que lo que nos ha definido realmente como occidentales, ¿no? A esos elementos de solidaridad, de responsabilidad, de derechos, pero sobre todo de gallardía, ¿no? De lo contrario a ser un cobarde. Entonces, estos antónimos, pero positivos, ¿no? Yo soy una persona responsable, yo soy lo contrario a lo que algunas personas creían que era Putin, ¿no? Putin era como ese hombre fuerte, ¿no? El hombre fuerte que siempre decimos, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Nuestra cultura política latinoamericana, cultura política entre comillas, ¿no? En el sentido del populismo, sobre todo, y de esos grandes líderes, ¿no? Como esos prohombres. Prácticamente vivimos en el siglo XIX, entonces como que queremos encarnar a esos grandes líderes guerreros, pero también esos líderes guerreros en algún momento se quitaron el uniforme militar y fueron presidentes, ¿no? Fueron líderes políticos. Entonces en el siglo XX tuvimos sobre todo en Latinoamérica, esos generales que se hicieron presidentes, y bueno, en el siglo XXI, en el caso venezolano, creo que es muy, muy, muy evidente, ¿no? Votar por ese líder que alguna vez, como donde yo me veo reflejado porque es un hombre fuerte, es un hombre que representa como que la fortaleza, ¿no? Es distinto a un Zelensky que bailaba, que era un humorista, que era prácticamente el hazmerreír y que incluso usaba tacones. Eso es el antónimo de un Putin, ¿no? Un hombre que hace judo, que representa otro tipo. Entonces, este tipo de elementos creo que han cambiado mucho porque representa entonces ahora, sobre todo en el discurso, ¿no? En la narrativa ucraniana, un hombre que se ha hecho, pero no solo, pero sobre todo en especial no es que es el hombre, ¿no? Sino que es el grupo. Ve las fotos que él ha sacado, ¿no? Que ha sacado con sus hombres vestido en traje de campaña, ¿no? Con su uniforme, llamando a la unidad, llamando a la solidaridad, llamando sobre todo a la igualdad. No es un hombre que se diferencia como Putin, que es como el que está arriba y todos los demás deben obedecer. Es el antónimo precisamente de los valores occidentales. Es el antónimo de la democracia, porque uno de los principios esenciales es la igualdad. No puede haber igualdad cuando hay un líder que está por encima de todo el país y el país no tiene ningún tipo, incluso, de poder decir nada, porque los que dicen algo, como miles y miles y miles de ciudadanos que han salido en Rusia, lo hemos visto, han salido a protestar y han sido detenidos, han sido reprimidos, etc. Ayer vi una señora que fue combatiente, una dama ya, pero muy mayor, que salió precisamente a protestar contra una invasión y la policía le quitaba sus carteles, etc., una heroína de guerra. Yo creo que esto tiene que afectar sobre todo y ha afectado a los occidentales. Creo que, y nos ha unido, que es un punto impresionante. De verdad, yo no pensé, creo que la mayoría, Putin no lo pensó, que Europa se iba a unir como se está uniendo. Pero es que en todos los sentidos. Es decir, no solo en el político, sino que vemos cómo desde la perspectiva comercial, económica, puede ser criticable o no, porque incluso yo creo que hay excesos. Ayer también vi algo como que estaban suspendiendo a chicos, adolescentes en Canadá, en su liga de hockey. Yo creo que no podemos llegar a ese tipo de exabruptos. No creo que las medidas y las sanciones deben apuntar hacia los que tienen algún tipo de cercanía con Putin, pero no a la población. Estás muteada, Claudia. Entonces, yo creo que debemos, por un lado, ver que se está haciendo una propaganda, una comunicación muy efectiva, pero sobre todo de unidad y un mensaje positivo en cuanto a la humanidad debe estar del lado de estos valores, de estos principios, la democracia y sobre todo de la humanidad, del Estado de Derecho, del deber ciudadano. En esta invasión, en las próximas invasiones, no importa si es Rusia, no importa si son los Estados Unidos, no importa si son otras potencias. Yo creo que esto es un principio que nos ha elevado, ¿no? En el espíritu. Por eso el elemento del estado espiritual no es solamente en esta cosa que vive en Putin, sino creo que ahora vive también en los occidentales, en nosotros, que se presenta en las redes. La inmensa mayoría está en contra de la invasión. Y hay otra parte que no necesariamente, y es el otro punto, y hay otra parte que no necesariamente está a favor de la invasión, sino que históricamente han sido críticos de Occidente, sobre todo de los Estados Unidos, y de organismos como la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que hacen, Claudia? Tergiversan, manipulan, se van hacia otro tipo cambian el argumento, ¿no? Que esas son tácticas obviamente de carácter discursivo, argumentativo. Entonces empiezan a hablar de otras situaciones, como lo que ha ocurrido lamentablemente también en Oriente Medio, en Cercano Oriente, etcétera. Entonces desvían lo que está ocurriendo en Ucrania para tratar de tocar otros puntos y
hacer de alguna manera, afectar o generar algún tipo de minusvalía con lo que ocurre en Ucrania. Porque algunos se ven, algunos creen, y me disculpan que yo sea tan tajante, ¿no? Pero algunos creen que la Unión Soviética existe. La Unión Soviética no existe. Eso se acabó ya. Putin no es Stalin. O sea, algunos creen todavía que estamos en la época y que el muro no ha caído. Y se les olvida que el muro lo tumbaron precisamente los comunistas porque querían escapar para el lado nuestro, para el lado occidental. Y de hecho, nos quedan unos minutos, David. Ha sido muy poderoso lo que has dicho porque te refieres a cómo eso también nos ha cambiado a Occidente, ¿no? Y lo acabas de decir en una frase muy potente. Y yo quiero que cerremos esta entrevista hablando justamente de los aprendizajes para Latinoamérica, este programa que está hecho también para gente de nuestra región, ¿no? ¿Qué aprender, ¿no? Y cómo la narrativa, que es tu especialidad, puede también ganar una guerra, ¿no? Y puede ganar también un conflicto, porque allí también se instalan precisamente las ideas. Y hay una frase muy poderosa también que leía de Zelensky que decía, bueno, probablemente puedan acabar con mi cuerpo, puedan acabar con lo físico, pero mis ideas quedan en mí. Entonces, ¿qué aprender de eso? Y cómo, ya para cerrar, podemos aprender precisamente de una experiencia como esta en Latinoamérica. Creo que sí, creo que hace poco leía al filósofo, creo que bastante conocido, Yuval Harari, que decía que pase lo que pase, Rusia va a perder. Rusia va a perder en el sentido, no en lo militar, ¿no? Porque obviamente las capacidades son muy distintas, pero creo que la resistencia ucraniana y el apoyo en general le va a costar bastante. Yo no estoy seguro si va a ganar militarmente, pero el punto es cómo poder mantenerse, ¿no? La figura de Putin ya creo que ha estado trastocada y se va a trastocar en la historia. Ese hombre, como te decía hace minutos, que era como la imagen cuasi perfecta del hombre no político y del estadista, hombre fuerte y estadista, creo que la ha dilapidado en días. Mientras que la figura de Zelensky, no él como presidente, sino la figura de lo que representa como un valor precisamente de lo que es lo bueno, de lo que es el valor en el sentido no solo de la guerra, sino nuestros valores y nuestros principios, en la defensa de lo que es justo. Está en contra de estos elementos como lo que quiso argumentar, justificar Putin, que es con su teoría, ¿no? Recuerden que en la guerra siempre se basa en una causa justa. Lo que pasa es que la causa justa, así como alguna vez supuestamente fue la invasión la invasión completamente ilegal a Irak, obviamente, con la búsqueda de esas armas de destrucción masiva que no existían, ya habían pasado a otro lado. Pero en este caso es cómo él veía eso. ¿Y cómo lo vemos nosotros? ¿Qué es tu pregunta? O sea, yo creo que no se ha justificado. La inmensa mayoría no se ha justificado. Y esto es muy interesante, sobre todo para países como Venezuela. Y lo vemos no solo como en líderes latinoamericanos, porque, por ejemplo, en el caso, yo estoy en Chile, el presidente recién electo inmediatamente, a pesar de que haya algún tipo como de resquemores, ¿no? Como de desconfianza, etcétera, por su posición político-ideológica, pero inmediatamente salió a criticar esta invasión. Bolsonaro no. Últimamente ayer creo que fue dubitativo. Yo creo que ahí hay un conjunto también de elementos, pero hay otros líderes también de la izquierda que lo han criticado. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque yo creo que es muy, muy aprovechable para países, sobre todo como Venezuela, para otros países, porque creo que los políticos se dan cuenta de que hay elementos que yo creo que no pueden ser transeables. O sea, hay elementos con los que no se puede, de alguna manera, no se pueden justificar una serie de acciones. Y eso nos define. Y al latinoamericano, en el caso, por ejemplo, venezolano, yo creo que lo define, sobre todo para el próximo liderazgo que venga. Si es este liderazgo, yo tengo mis dudas, si es el próximo liderazgo en cuanto a qué. Que hay unos principios, sobre todo en cuanto al valor, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la responsabilidad, a la gallardía. Estos elementos yo creo que están presentes hoy en día y que nosotros creíamos que no estaban. Entonces, hoy creo que Putin, en todo su mal accionar, en esta desgracia que está ocurriendo, ha unido a un mundo que se creía que estaba totalmente fragmentado, en esa subjetividad de la que estábamos hablando, o de la que estaba hablando mi predecesor, ¿no? Esta serie de subjetividad, yo creo que nosotros tenemos algunos principios en cuanto a que en estas circunstancias son más valederos y son los que más de alguna manera se fomentan, ¿no? Y se exponen de viva voz. Así es. Mira, David, esto es apasionante. Podríamos estar un programa entero hablando de esto y muchas cosas más. Yo lo que te propongo es que veamos cómo avanza este conflicto. Esperemos que tengamos buenas noticias pronto y hagamos una nueva conversación, analicemos incluso cómo esto ha avanzado, ¿no? De esta primera conversación
a lo que vayamos viendo en el transcurso. David Petit, politólogo e historiador en Chile, en venezolano, haciendo un trabajo maravilloso, experto en pensamiento, lenguaje y discurso político, investigador y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Te quiero agradecer por estar con nosotros estos minutos y por compartir, por supuesto, siempre en tus redes ese material tan valioso. No, gracias a ti, Claudia, gracias a tu equipo. Bueno, conozco a varios ya y gracias a todos y oremos porque esto se pueda solucionar de una manera, por lo menos de la manera más efectiva posible y rápida, ¿no? Hasta luego. Así es, y que gane el relato de la libertad. Bueno, y con esto nos despedimos, David Petit. Nos vemos entonces el próximo jueves. Esperemos que con mejores noticias aquí en Contigo Liberalmente. Gracias por estar conectados con nosotros por RCR. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.